En este webinar vamos a hablar sobre las guías generales del ICD-10. Las mismas son bastante extensas, son bastante amplias y complejas, así que las dividí en dos partes. Y esta sería la parte número uno. ¿Qué estaremos cubriendo en este webinar? Pues las guías se dividen en varias secciones y dentro de cada sección hay una subsección. En este webinar voy a estar cubriendo muchas subsecciones de la sección número uno y serían Conventions for the ICD-10. Vamos a aprender cómo escoger un código, vamos a hablar sobre el séptimo carácter, el placeholder, entre otras cosas. También en esta sección tenemos la subsección de General Coding Guidelines, que también vamos a estar hablando de algunas de estas guías en este webinar. Pero primero que nada, ¿qué usamos para codificar? ¿Qué nosotros utilizamos para escoger ese código? Usamos documentación médica. Con que el proveedor de salud documente la condición en palabras es suficiente para escoger un código. No se necesitan los criterios utilizados para establecer el diagnóstico. El diagnóstico no puede ser documentado en código. Tiene que ser escrito en palabras para poder justificar el código en la factura. Yo no puedo justificar un código con otro código. El médico tiene o el profesional de salud tiene que documentarlo en palabras. Y con este slide estamos ya cubriendo una de las guías que se llama Co-Assignment and Clinical Criteria. ¿De dónde salen los códigos? Hablamos que era de documentación médica. Sin embargo, aquí le voy a dar un ejemplo del proceso de dónde sale la documentación médica. Como vemos ahí, tenemos un paciente que visita al médico y el médico, y también puede ser un profesional de salud, y hay profesionales que trabajan dentro de hospitales, etcétera. O sea que un proveedor de salud documenta en el récord médico, en este caso diabetes, que sería el diagnóstico. De ahí es que sale, ¿verdad? Los códigos. Luego alguien traduce ese diagnóstico escrito en palabras a código utilizando el ICD-10. Y con el ICD-10 usamos dos secciones del libro para poder escoger correctamente el código. Está el índice y dentro del índice va a ver que está por orden alfabético. Y tenemos el tabular, que es también está en orden alfabético, pero es donde están los códigos, las categorías, subcategorías y unas instrucciones adicionales que tenemos que seguir. Tenemos una guía del proceso de localizar un código de ICD-10 en el libro de ICD-10. Yo le llamo proceso de traducción de la documentación a código. Para mí este proceso es más como traducir de un idioma a otro. Eh, en general, este sería el proceso, es identificar la condición en la nota clínica o en el documento clínico, lo que estemos revisando para codificar. Luego vamos a buscar ese término de esa condición en el índice. Luego vamos a confirmar el código en el tabular. Y finalmente vamos a verificar cualquier otra guía que aplique en el tabular. Es bien importante ese último paso porque si no lo cumplimos podemos estar dejando códigos que necesitamos codificar en adición o puede ser también caracteres y estaremos escogiendo un código inválido. Vamos a ver este assessment. El médico escribe diabetes. Ese será nuestro primer paso, es identificar eh, esa palabra clave, término clave que sería la condición. Ya la identificamos, es diabetes. El segundo paso sería entonces ir al índice. Cuando yo voy al índice, voy a buscar en orden alfabético diabetes. Si nos fijamos, debajo de Guglielmo's disease, tenemos diabetes. Hay una coma, dice diabetic, dice mellitus, sugar y tenemos un código 11.9. Eh, de las guías del índice, nosotros necesitamos que alguno de los términos que está en negrillas, pero que no necesariamente son los que están entre paréntesis, y luego vamos a hablar de lo que está entre paréntesis, tiene que estar documentado. O sea que diabetes ya lo tenemos documentado, el médico pudo haber escrito diabetes o diabetic, ¿verdad? O diabético.
y nuestro código sería E11.9. Ese 11.9 solamente está traduciendo el término diabetes. Del índice, ¿verdad? Cogemos ese código E11.9 y vamos entonces al tabular y vamos a confirmarlo. Y tenemos que, en orden alfabético también, buscamos E11.9, está debajo de 11.8 y lee Type 2 Diabetes mellitus without complications. Ese sería nuestro código para traducir el término diabetes. El cuarto paso sería revisar cualquier instrucción que esté debajo de la categoría, debajo de la subcategoría debajo del mismo código puede ser también. En este caso, pues vamos a ir al E11, que sería la categoría del E11.9. Bajo esta categoría, cualquier instrucción que está ahí le va a aplicar a todos los códigos que empiecen con la categoría E11. En este caso, dice E11 Type 2 Diabetes mellitus, nos indica unas notas includes y abajo dice Use additional codes to identify control using. O sea que aquí tenemos una instrucción que nos dice, que nos pide un código adicional para identificar el control de la glucosa en sangre utilizando ciertos tratamientos. Por ejemplo, tenemos insulina, sería Z79.4 o cualquier medicamento antidiabético oral sería Z79.84. En nuestro caso, el médico no documentó ninguno, o sea que no podemos utilizar un código ¿verdad? Bajo esta instrucción, pero es bien importante saber y terminar el proceso completo, que sería el cuarto paso. O sea que para poder traducir diabetes necesitamos solamente un código que sería E11.9. Vamos a ver este otro caso. El médico escribió diabetes mellitus, sería diabetes mellitus. Ese sería nuestro primer paso, identificar diabetes mellitus. El segundo paso, pues, es ir al índice. Ya habíamos visto que ese mellitus estaba entre paréntesis. O sea que cualquier término que esté entre paréntesis, el ICD le llama suplementario. O sea, no necesariamente tiene que estar documentado para poder yo escoger ese código que está a mano derecha. En nuestro caso, pues si se fijan, va a ser eh, el mismo código que si el médico hubiera documentado simplemente diabetes, ¿verdad? O sea que diabetes o diabetes mellitus, cualquiera de los dos es el mismo código. Y aquí está la guía, ¿verdad? En los paréntesis son términos suplementarios, no necesariamente tienen que estar documentados por el médico. Vamos entonces a este otro assessment. Dice aquí diabetes with cataracts. O sea que esta es una diabetes con cataratas. Ese sería nuestro primer paso. El segundo paso es ir al índice y vamos a buscar diabetes. Recuérdense que ya yo tradujo diabetes, ¿verdad? Arriba en la negrilla. Entonces ahora tengo que ir a with y luego voy a cataracts debajo de ese with. Bien importante con esas indentaciones, siempre vamos a ir hasta la última indentación que podamos a mano derecha, eh, que la documentación no nos permita, ¿verdad? Si, por ejemplo, no estuviera documentado cataratas, pues no podíamos llegar hasta allá esa indentación. En este caso, pues tenemos el E11.36. Bien importante, no puedo usar el E11.9 porque el E11.9 solamente me traduce diabetes, el término diabetes. En nuestro caso, el médico no escribió solamente diabetes, escribió que es con catarata. O sea que yo tengo que traducir todos los términos que serían diabetes with cataract. Y entonces ahí tengo el E11.36. El tercer y el cuarto paso que sería, ¿verdad? Confirmar el código en el tabular y también revisar cualquier instrucción. Cuando voy en orden alfabético, busco E11.36, dice Type 2 Diabetes mellitus with Diabetic Cataract. O sea que está bien literal el diagnóstico y ese sería nuestro código a utilizar. Vamos a ver este otro caso. Sería Assessment Diabetes with CKD1 on Long-Term Insulin Use.
O sea que esto es una diabetes que tiene enfermedad crónica del riñón, estadio 1, y está utilizando insulina. Ese sería nuestro primer paso, identificar. Yo me iría rápido, ¿verdad? Por diabetes. Buscamos entonces diabetes en el índice, sería nuestro segundo paso. Y recuérdese que no nos podemos quedar en el E11.9, sino tenemos que traducir lo más que podamos. El diagnóstico sería diabetes with chronic kidney disease y si se fijan es el código E11.22. Tercer y cuarto paso, vamos entonces al E11.22. Cuando yo voy al E11.2, dice 22, dice Type 2 Diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease. Dice, usa un código adicional para identificar el estadio del chronic kidney disease y te da un rango de código que sería N18.1 al N18.6. O sea que ya ahí tenemos una instrucción y ese sería nuestro cuarto paso, ¿verdad? Que sería revisar cualquier instrucción que haya en el tabular. Entonces, de el 11.22, el libro nos está instruyendo, ¿verdad? Nos está diciendo que vayamos a los N18 para escoger nuestro código de CKD o de CKD o Chronic Kidney Disease. En este caso, en nuestro caso sería N18.1, que dice Chronic Kidney Disease Stage 1. Importante, aquí también tenemos que revisar cualquier instrucción que nos esté dando el tabular. Y aquí hay dos instrucciones y están debajo de la categoría N18. Importante, recuérdese que cualquier instrucción que haya debajo de la categoría va a aplicar a cualquier código que empiece, ¿verdad? Con esa categoría. O sea que las instrucciones que estén bajo el N18 van a aplicar a los códigos N18.1 y N18.2 hasta el N18.6 o 9, si no me equivoco. Eh, tenemos dos instrucciones. La primera dice Code First N Associated, o sea que vamos a codificar cualquier condición asociada a, en este caso sería diabetes, que en nuestro caso dice Diabetic Chronic Kidney Disease, y si se fijan, dentro de esos códigos está el de nosotros que es 11.22. También nos dice que es para un hipertenso, ¿verdad? Con chronic kidney disease, también vamos a codificar esos códigos como primarios. O sea que ya aquí esta instrucción nos está dando un orden de cómo vamos a poner estos códigos en la factura. O sea que es bien importante que usted siga estas guías. Y la otra instrucción que tenemos es Use additional code to identify kidney transplant status if applicable. Esto es que si el paciente tiene un trasplante de riñón, debemos codificar adicional Z94.0. En nuestro caso, la información que tenemos en el assessment no nos dice nada de un trasplante. También recuerden que al principio vimos que bajo la categoría E11 también tenemos instrucciones adicionales y que tenemos que escoger códigos adicionales para completar la traducción de este diagnóstico. En este caso sería el Use Additional Code, ¿verdad? Vamos a escoger el código Z79.4, ya que la información, la documentación nos indica que el paciente está usando insulina. Finalmente, tenemos tres códigos para traducir este assessment. Sería E11.22, Type 2 Diabetes mellitus with Diabetic Chronic Kidney Disease, N18.1, que sería Chronic Kidney Disease Stage 1, y tenemos el Long Term Current Use of Insulin, que sería el código 079.4 para el uso de insulina. Vimos que las instrucciones usualmente están debajo de la subcategoría, hasta del mismo código o en la categoría, pero también tenemos que verificar el principio de capítulos y sus secciones dentro del tabular. Aquí les traje dos ejemplos en el capítulo 13, Disease of Musculoskeletal System and Connective Tissue, que son los códigos M00 al M99, tiene una nota y también incluye exclude 2. O sea que estas dos instrucciones van a aplicar a todos esos códigos que están en el capítulo 13.
También una subsección que sería Cerebrovascular Disease, que son códigos entre I60 y el I69. Tenemos una instrucción que nos pide que codifiquemos adicional, si está documentado, ¿verdad? Cualquier abuso o dependencia de alcohol o exposición de tabaco o hipertensión para todos esos códigos que están dentro de esas categorías I60 y I69. O sea que no nos podemos quedar simplemente en la categoría o debajo del código, sino tenemos que también leer el capítulo al principio o cualquier subsección. Con estos ejemplos también hemos visto cómo hemos aplicado una guía que se llama Multiple Coding for a Single Condition, que es utilizar múltiples códigos para poder traducir un diagnóstico médico. En español sería, ¿verdad?, codificación múltiple. La guía lo que nos dice es que van a haber unas instrucciones como Code First o Use Additional Code, que ya pues con los ejemplos las cubrimos. Tenemos que tener cuidado con los códigos de manifestación, o se llaman códigos manifestation codes, ya que nunca van primarios en la factura. Y ahí yo le puse un ejemplo, es el G63 Polyneuropathy in Disease Classified Elsewhere. La gran mayoría de ellos dice Indices Classified Elsewhere. Esa es la única manera que usted puede identificarlo en el libro. O hay casas editoras que también se los identifican. Y usted pues se le hace fácil saber cuáles son esos códigos para que usted no los ponga como código primario. Usted tiene que codificar primero la causa, ¿verdad?, de esa manifestación. Y aquí tenemos un ejemplo, dice Code First Underlying Disease, such as amiloidosis, que sería E85, o sea que esos códigos bajo esa categoría irían primero en la factura, en el encasillado A, si son, ¿verdad?, el único diagnóstico, y el G63 iría secundario. Eso solamente aplica a códigos de manifestación. Si usted ve un code first, verifique que la descripción del código diga Indices Classified as Where. Si tenemos las dos cosas, el code first y Indices Classified as Where, ese es un código de manifestación. Y aquí tenemos más ejemplos de codificación múltiple. Tenemos I50, Heart Failure. Dice Code First, Heart Failure, Complicated Abortion, on a Topic or Molar Pregnancy. O sea que tenemos que codificar primero esos códigos, al igual que un fallo cardíaco debido a hipertensión, un fallo cardíaco debido a hipertensión con Chronic Kidney Disease. También tenemos en el E1139, ya lo hemos visto, ¿verdad? Con algunos códigos de diabetes. Tenemos el Use Additional Code to Identify Manifestations such as, y dice Diabetic Glaucoma, y entonces ahí pues le da los códigos. Importante que dice such as, ¿verdad? En este caso dice such as, o sea que esto es limitado, las opciones que están ahí. Puede ser Diabetic Glaucoma, pero puede ser otros tipos de manifestaciones oftálmicas. En el capítulo 19 también tenemos aquí otro Use Additional Code que dice para identificar cualquier objeto extraño que esté eh, incrustado en el cuerpo o en el cuerpo, si aplica. Y entonces ahí le da los códigos Z, la categoría, debo decir, Z18. Composición de los códigos. Hemos visto que hay códigos que solamente son de 3 caracteres, hay otros de 4, 5, 6, hasta 7 caracteres. Dependiendo de la categoría, hay unos que solamente se quedan en 3 y hay otros que llegan hasta 7 caracteres. Esto es bien importante porque no podemos poner códigos inválidos en la factura. O sea, usted tiene que saber si lo que usted está colocando es un código o es un código inválido o incompleto, ¿verdad? O una categoría, una subcategoría. Solamente podemos codificar y facturar códigos, no podemos facturar categorías ni subcategorías. En el ejemplo que está aquí, E11.00 y E11.01, esos son los códigos bajo la categoría E11. El E11 tiene una subcategoría que es 11.0 y sería diabetes tipo 2 con hiperosmolaridad. Luego, esa subcategoría se sigue indentando hacia la derecha y ahí usted va a saber, cuando usted llega al nivel extremo, más extremo a la derecha, esos son los códigos. 11.00
sería diabetes con hiperosmolaridad, pero sin coma. Y el E11.01 sería entonces diabetes tipo 2 con hiperosmolaridad con coma. Esos son los códigos que usted va a utilizar para facturar. No puede utilizar el E11 ni el E11.0 ya que no son códigos. Y quiero traerle nuevamente cómo se ve en el libro. Voy arriba, tenemos E11, sería la categoría, tenemos todas las instrucciones. Luego tenemos E11.0, ya ahí sería una subcategoría. Y ya hablamos de hiperosmolaridad. Si se fijan, bajo esa subcategoría, al extremo derecha, esos serían los códigos, ¿verdad? En esa indentación, los códigos que vamos a estar utilizando para facturar, E11.00 y E11.01. Luego sigue otra subcategoría que no se puede utilizar para facturar ni codificar y tenemos la misma estructura que sería, ¿verdad? A la indentación al extremo más posible de la mano derecha, E11.10 y E11.11 que serían los códigos que podemos utilizar si es nuestro caso. Aquí tenemos otro código que llega hasta 7 caracteres. Sería la categoría M80, es una categoría de osteoporosis con una fractura patológica. Luego, si yo le añado, ¿verdad? Y sigo buscando la subcategoría y le añado un carácter que sería M80.0, ya estoy diciendo que la osteoporosis, aparte de tener una fractura patológica, es relacionada a la edad, a envejecer, ¿verdad? Que sería age-related. M80.01 ya me está diciendo dónde está esa fractura, que sería, o la osteoporosis, que sería shoulder, que sería en el hombro. El M80.011, que sigue siendo una subcategoría, no es un código, dice que es en el, añade, ¿verdad? Que es el hombro derecho, o sea, hay una localización de ese hombro. Y finalmente tenemos el código, que es lo que podemos utilizar para facturar, que sería M80.011A, que sería Age-related osteoporosis with current pathological fracture, right shoulder, y nos está diciendo que es un initial encounter for fracture. Ese sí sería el código que podemos utilizar. Hay una instrucción que dice, vamos a utilizar, si se permite, ¿verdad? Y si el código lo exige, el código con su séptimo carácter que aplique. O sea que sería M80.011A. Ese sería su séptimo carácter. Hay unos códigos que para poder llegar al séptimo carácter necesitamos añadirle un placeholder y sería la letra X. Lo que hace esa letra X es aguantar ese espacio por si en algún futuro el gobierno decide añadir más información a la descripción de ese código. Puede ser que se sustituya por otra letra o se sustituya por un número. Todo va a depender, ¿verdad?, del gobierno que decida y qué información quiere incluir en esos códigos, en la descripción de esos códigos. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a volver con el M80, pero en este caso es una fractura de la vértebra. Miren el M80.08, ese 8 está diciendo, ¿verdad?, dónde está la fractura, que es la vértebra. Pero este código me exige un séptimo carácter que es el A, pero él llega hasta el quinto carácter. Entonces, para yo poder llegar a la A, que es el séptimo carácter, tengo que añadir esa X, ya que no tengo más opciones que me da el ICD-10. Los códigos, puede ser que esta X nosotros tengamos que poner en el quinto y en el sexto carácter. Dependiendo del código, le va a exigir que usted ponga una o dos X, o la X puede ser en el quinto y luego pues tiene un sexto. Todo va a depender de la estructura de ese código. Entonces yo tengo que poner esa X para poder utilizar el séptimo carácter. Y entonces yo pongo la X en el M80.08XA. La A, recuérdense que era Initial Encounter. Abajo quiero que vean que la descripción del código dice vertebrae, ¿verdad? Dice vértebra.
Quizás en un futuro, CMS, ¿verdad? El gobierno decide sustituir la X por otra letra para identificar qué vértebra está fracturada. Ahora mismo no sabemos cuál es según la descripción de este código, ¿verdad? No nos da esa información si queremos analizar este caso de este paciente. Mientras tanto, asegura el lugar utilizando el placeholder que es la letra X. Recuérdese que nosotros tenemos varias vértebras, tenemos las cervicales, torácicas, lumbares, o sea que puede ser que en un futuro, si me decida, mira, en vez de utilizar la X, vas a utilizar uno para cervical, dos para torácica y tres para lumbar, o sea que sería si yo estoy codificando una vértebra fracturada por osteoporosis, estaría usando cervical, utilizaría M80.081A en vez de la X, ¿verdad? Eso sería una buena opción que quizás en un futuro el gobierno utilice. Códigos default. ICD-10 no es un diagnóstico médico, sino una clasificación, por lo tanto, clasifica diferentes terminologías bajo un mismo código. Esto se le conoce como default codes. Vamos a ver un ejemplo. El médico escribió diabetes, ¿verdad? Cuando fuimos al índice de enfermedades y buscamos diabetes, nos daba E11.9. Ahora, cuando confirmamos en el tabular el E11.9, hay información ahí que no es la que el médico escribió, como por ejemplo type 2, o sea, tipo 2, y sin complicaciones. Ese médico no lo escribió. No, sin embargo, para el término diabetes, el código por default, por defecto, sería E11.9. El ICD-10 clasifica el término diabetes como una diabetes tipo 2 y sin complicaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el médico escribió diabetes con gangrena. Voy al índice, busco diabetes, luego with y gangrena y me da el E11.52. Cuando yo confirmo E11.52 en el tabular, lee de la siguiente manera. Type 2 diabetes mellitus with diabetic peripheral angiopathy with gangrene. O sea que el médico, tenemos términos ahí de más de lo que el médico escribió, como por ejemplo peripheral angiopathy. Eh, eh, Sin embargo, este es el código por defecto para diabetes con gangrena. O sea que la ICD-10 clasifica los términos diabetes con gangrena como una diabetes tipo 2 con angiopatía periférica con gangrena. Ahora vamos a hablar de un tema que es bastante, unas guías que son bastante complejas. Muchos estudiantes tienen problemas entendiéndolas. Vamos a ver si las podemos entender con esta explicación que voy a dar. Tenemos exclude 1 versus exclude 2. El exclude 1 es igual a no uses este código si lo que estás buscando está debajo de la nota exclude 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos assessment, embarazada con hipertensión. Cuando yo voy al código de hipertensión, vamos a buscar rápido exclude 1, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Me dice, mira, si tú estás buscando enfermedades hipertensivas para una embarazada, este código que es el I10 no es el correcto. Tienes que irte al O10, al O11 o O3 al O16. Entonces yo no usaría el I10, tendría que entonces irme a esos códigos O para poder clasificar y traducir mi assessment que sería embarazada con hipertensión. Vamos a ver el exclude 2. El exclude 2 es igual a codifica adicional si la condición que está bajo de la nota exclude 2 fue documentada por el proveedor. Tenemos un assessment, paciente con hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular, debo decir, con hipertensión. Cuando yo voy al I10, tengo un exclude 2. Me dice, bueno, si también el paciente tiene hipertensión en los vasos del cerebro, vas a codificar I60 al I69. O sea que tendría que irme a los I60 y 69 para poder traducir, ¿verdad? La enfermedad cerebrovascular con hipertensión. Esa enfermedad cerebrovascular con hipertensión no está incluida en el código I10. Tengo que codificarla adicional. Eso es lo que dice el exclude 2.
Tenemos una excepción de las instrucciones exclude 1 y es que si ambas condiciones no son relacionadas, estamos hablando de ambos códigos, ¿verdad? El que estás buscando y el que está bajo la nota exclude 1 se pueden usar juntos. Eso sería la única diferencia. Te invito a que vayas a las guías de codificación que bajo la sección de exclude 1, ahí explica muy bien, ¿verdad? Y da ejemplos de cuándo es que aplica esta excepción a la guía. Tenemos una guía que es la guía with y también incluye el término in. Codifica como relacionada a cualquier condición que es enlistada bajo los términos with o debajo de in en el índice, incluso aunque la documentación del proveedor no las asocie de forma explícita. Única excepción sería que la documentación indique claramente que dichas enfermedades no guardan relación. Vamos a ver un ejemplo. Si se fija, bajo diabetes tengo el término rápido with. Eso quiere decir que todas esas condiciones que están ahí o todos esos términos que están enlistados ahí debajo de with, yo los puedo asociar con diabetes sin la necesidad que el médico lo haga en la documentación. O sea que si yo veo diabetes y veo cataratas, puedo utilizar el E11.36 y no necesito que el médico me diga que esa catarata es debido a la diabetes. Simplemente necesito que la documente en el récord médico para yo poder utilizar el E11.36. Vamos a ver este caso. Vamos a usar la guía WITH. Tenemos el assessment cataratas en ambos ojos y diabetes tipo 2 y metformina. Si no hubiera la guía WITH, yo codificaría H26.9, que es una catarata inespecífica, y E11.9, que sería diabetes tipo 2. Ahora, cuando yo aplico esa guía with, utilizaría solamente un código que sería 11.36, que sería diabetes with cataracts, que sería lo correcto, ¿verdad? Sería seguir la guía. No vamos a aplicar esta guía en estos casos. Tenemos un ejemplo aquí que en el assessment el médico puso que catarata en los ambos ojos, pero que no es relacionada a la diabetes. En este caso está claramente el médico diciendo que no es relacionada a la diabetes, por lo tanto no puedo utilizar, no puedo aplicar la guía web. Esa sería una de las excepciones. En este caso sería como codificamos anteriormente sin la guía, que sería H26.9, un Specified Cataracts, y E11.9 sería diabetes tipo 2. Y por último, estas son las referencias que utilicé, que fueron las guías oficiales del ICD-10 100. Gracias por sintonizar. Espero hayan aprendido y se les haya hecho mucho más fácil aprender estos temas tan complicados de estas guías.